Espíritu del Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 39 de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y el día de hoy tenemos que hablar de muchas carteleras que estarán presentes ante nosotros en las siguientes semanas. Yo bien decía que enero era un mes flojo para la lucha libre, diciembre obviamente también, pero ya que está terminando marzo y ya hemos tenido algunas de las mejores carteleras que podríamos esperar, lo cierto es que se viene otro gran conjunto de momentos para vivir dentro de la lucha libre mexicana. Claro que sí. Además de que obviamente estamos ante WrestleMania, que sucederá en prácticamente nada para cuando tú estés escuchando este podcast, y ya tengo más o menos pensada la programación en relación al tema. Va a ser la primera vez que hagamos cobertura de WrestleMania y quiero hacer algo especial sobre el tema. Lo demás es que, bueno, Consejo Mundial, AAA, incluso la gira de despedida del Hijo del Santo, pues nos están dando momentos que recordar. El episodio de la semana pasada se enfocaba en la guerra que hubo aquí en Ciudad de México entre Consejo Mundial y AAA el pasado fin de semana. Y les puedo decir que aunque para mí es un claro ganador el Consejo Mundial con la caída de Star Junior como luchador enmascarado, ya reposando la información que tuvimos de AAA y siendo consciente de que no ha sido el mejor evento de AAA en los últimos meses, que para mí había sido AAA muy bueno los últimos meses, incluso te puedo decir que el cartel que tuvieron en Querétaro me parece superior al propio Rey de Reyes. Pues ya viéndolo con más detenimiento, venga, pues la victoria de Niño Hamburguesa no me molesta tanto y de hecho se siente prefabricada, entonces tampoco es ilógica, simplemente pues teníamos otro interés algunas personas de una victoria en específico. Y algo que no mencioné de AAA la semana pasada y casi que cae como una bendición porque sirve para introducir el tema del día de hoy, es que ya tenemos confirmada la siguiente gran función de AAA en Ciudad de México. Si bien tenemos varias funciones en los siguientes días en general en diferentes plazas de México y se especula que haya más plazas en general, lo que sí les puedo confirmar ya de entrada es que la siguiente ocasión que tengamos a AAA en Ciudad de México será un evento especial. Y no será un evento especial solamente porque AAA lo diga. Será un evento especial porque el propio Consejo Mundial también ha pautado un evento para que se haga de esa manera. Y ese evento del que hablo es el Consejo Mundial de Lucha Libre contra MLW. Entonces, un poquito por cronología, el viernes, así como fue ahora con homenaje a dos leyendas, tendremos Consejo Mundial contra MLW y después tendremos la función de AAA en el Juan de la Barrera el sábado. Es decir, un conjunto invaluable de ocasiones y situaciones. Y ciertamente, ahora que tengamos esta función en el Juan de la Barrera, tendremos el debut de La Parca como luchador de manera oficial. Es, digamos, el gran anuncio que se dio en el Juan de la Barrera durante Rey de Reyes y que ya estaba en boga en redes sociales al momento de la retransmisión en vivo del evento. Es eso, el 3 de mayo en el Juan de la Barrera debuta la nueva Parca. En Rey de Reyes fue la presentación, pues por todo el simbolismo que tiene el evento, y ahora tendremos el debut. Aún no nos han dicho contra quién va a pelear, no nos han dicho cómo va a pelear, pero lo más probable es que sea una lucha especial durante esa noche y que el cartel en general sea especial, más porque Consejo Mundial a la par está presentando un cartel importante dentro de sus filas. Yo creo que ambas oportunidades son excepcionales para tener otra batalla y ya estaremos hablando de ello en mayo,
Pero quiero ser bien específico. La verdad es que los carteles de Consejo Mundial y de AAA no suelen fallar últimamente. Quizás en la ejecución, bueno, sea un poco menos interesante, pero sí les puedo decir que a mí me está gustando esto de las batallas, pues, pon tú que trimestrales que tienen estas empresas. Y lo mismo pasó en Fantástica Manía MX, que al día siguiente hubo Juan de la Barrera. Y a lo mejor no pasa con todas las funciones especiales, porque tampoco pasa, ¿no? No siempre coincide que una función importante de Consejo Mundial empate con una función de AAA general. Pero también es coincidente que ya está sucediendo de manera más consistente. Y el día siguiente de esa función del Juan de la Barrera, que cuando tengamos cartel ya lo platicaremos aquí, tendremos una función en el Show Center de Monterrey. O funciones que suelen ser muy buenas, las del Show Center. Si no se han visto alguna, no suele estar llena de luchadores de AAA, sino hay un conjunto de luchadores pues oficiales de AAA con varios luchadores que suelen pues estar más arraigados a las promociones de Monterrey. Y en esa función tendremos el niño hamburguesa contra el patrón en mano a mano. Era un combate que ya teníamos previsto y creo que ahora con el Rey de Reyes se vuelve más interesante. Y a mí personalmente me gustaría que fuera un combate por el campeonato de Alberto el Patrón. Creo que puede suceder. Y por otro lado, pues vamos a tener a los Tokyo Bad Boys enfrentándose a Laredo Kid, a Mister Iguana, a Charro Negro y a las féminas Flamer, Hiedra y Maravilla, las tóxicas, contra Pimpinela Escarlata, Reina Dorada y la Fashion. Además de muchos otros luchadores jóvenes que seguramente sabrán ejecutar una muy buena función. Hablado ya lo de AAA y considerando que deberíamos dedicarle un video, un podcast completo a lo que ha sucedido en alianzas hasta el momento, que ya son varias cosas, que el formato lleva apenas 2 meses y en esos 2 meses ya han pasado un montón de cosas. Lo único que me queda por añadir en el caso de AAA por ahora es que en esa función del Juan de la Barrera y considerando que ya nos anunciaron el cartel completo de Monterrey, yo creo que vamos a tener alguna sorpresilla importante en el sentido de las alianzas. Misma razón por la que ya tienes anuncio del cartel de Monterrey y aún no tienes anuncio del cartel de Ciudad de México. Siento que algo importante puede pasar en ese cartel. Y además, bueno, considerando cómo se han ido ejecutando los hechos y que la Triple Manía va a llegar en agosto de este mismo año, yo creo que podemos estar también ante una muy probable, y lo digo así, ante una muy probable presentación de algún evento estelar en junio. Un evento tipo Héroes Inmortales, Guerras de Titanes, que en años anteriores se ejecutó de manera burda y absurda, pero pues como ya no tienes 3 triple manías y apenas acabas de celebrar Rey de Reyes, creo que junio va a ser la fecha para un evento importante de AAA y ya veremos de cuál, porque creo que hay muchas posibilidades de hacer un muy buen evento y espero que llegue a una muy buena plaza. No espero que llegue a Ciudad de México, ya no sea un Rey de Reyes, bueno, le toca a otras plazas importantes de la República recibir estos carteles. Dicho lo cual, ahora sí, hablemos de los carteles que sí tenemos tanto en el Consejo Mundial como en la Arena Coliseo del Consejo Mundial, es decir, Arena México y Arena Coliseo, porque tenemos 2 carteles que se vienen en viento en popa y que van a ser bien interesantes. Voy a hablar primero del de MLW, que es el que está más lejano, porque así cierra un poquito este punto de la guerra entre AAA y Consejo Mundial, que al final del día se va a celebrar uno el 2 de mayo y otro el 3 de mayo, entonces un conjunto interesante está ahí. Y después hablaremos de las otras funciones que son de hecho la semana que viene y que también son una combinación interesante. Entonces hablemos de Consejo Mundial de Lucha Libre contra MLW. Aquí quiero aclarar que a pesar de que yo he consumido MLW de manera larga, es decir, he visto por lo menos el último año el contenido de MLW, sí les puedo decir que no es una promoción que me encante,
suele aburrirme su ejecución. No sus luchadores, porque creo que hay un conjunto bien interesante de luchadores, pero la ejecución no me encanta en general. Dicho esto, hablemos de la lucha femenil que se anunció para esa noche. Reina Isis se enfrenta a Yanai Kai. Esta integrante de Contra Unit, un stable que digamos está potente ahorita en MLW, han conseguido títulos, los han perdido, tienen una combinación de luchadores importantes y creo que nos mandan a los menos importantes de esa stable. Pero, a ver, no me voy a quejar de que Reina Isis tenga un mano a mano, creo que bien merecido, es algo que sí me interesa ver. A mí Yanai Kai no me interesa tanto como luchadora, no me encanta, pero pues ciertamente hasta donde yo me quedé, porque cierto es que llevo un par de pagos por eventos de MLW que no pongo atención, pero hasta donde yo me quedé, Yana Kay era la campeona femenina y Reina Isis creo que es una luchadora que puede representar bastante bien a los mexicanos, digo, considerando que obviamente tienes a Perséfone, tienes a Zeuxis, pero creo que para variar un poquito a las candidatas que sueles mostrar, a mí me gusta muchísimo que Reina Isis esté involucrada en este cartel de MLW contra Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí quiero hacer una acotación. En mayo, técnicamente también tendríamos que tener Fantástica Manía 2025, Fantástica Manía México. El año pasado, Fantástica Manía México, en su segunda edición, tuvo a luchadores de Consejo Mundial de Lucha Libre, a miembros de New Japan, a miembros de MLW y a miembros de Repro, que son más o menos con quien se suele combinar este tipo de carteles. Yo creo que por como nos están presentando este cartel ahorita, sería muy posible que este año tengamos un cartel de Fantástica Manía mucho más dirigido a estrellas de New Japan, y eso a mí me gustaría muchísimo. Pero sin detenernos más, vamos al siguiente combate. Barbosa y Sandokan Jr., el gran ganador del homenaje a dos leyendas de este año, se enfrentarán a Ikuro Kwon, que ya vino a México hace no mucho. Ikuro Kwon, y a Donovan Dayak, que en WWE se presentaba como Dominik Dajakovic. Y creo yo que a pesar de cómo terminó en WWE, en NXT, es un luchador con una experiencia increíble y es realmente el segundo nombre que más me emociona que se está presentando en esta ocasión de este cartel MLW contra Consejo Mundial de Lucha Libre. Es un luchador que tenía mucho interés por ver y no me esperaba que fuera a llegar de esta manera tan pronto. La verdad es que me interesa mucho este combate. Ikuro Kwon, si no me equivoco, es el otro miembro de Contra Unit que nos envían en esta ocasión. Entonces, la verdad es que es un conjunto interesante. Vuelvo, a mí Ikuro Kwon no me encanta, no siento que sea una estrella tan interesante que visite Consejo Mundial. Recientemente estuvo en el Grand Prix y pasó sin pena ni gloria. Pero Donovan Dayak creo que paga todas las papeletas y para mí este combate puede ser el mejor de la noche sin lugar a duda. De hecho espero que lo sea, porque ya tenemos que hablar de otros que sí son más importantes, pero quizás no nos convencen. Un combate más, una revancha de depredadores contra Cosimax. MLW World Tag Team Title Match entre Cosimax, Okumura y Satoshi Kojima contra los depredadores Magnus y Rugido. Para quien no está muy familiarizado con Cosimax, Cosimax es un tag team en MLW, básicamente, que ha visitado un par de ocasiones
México en los últimos meses. La primera ocasión fue cuando se realizó el homenaje de 20 años hacia Okumura el año pasado, que si no mal recuerdo fue entre mayo y junio. Entonces en esa ocasión tuvimos a Kojima dando un tour como de 2 semanas en México, muy cercano a Fantástica Manía de hecho, y, y bastante bien. Yo quiero mencionar que si no han visto a Kojima en vivo, que si todos mis planes salen bien, ese sábado yo estaré en la Arena Coliseo celebrando por primera vez en mi vida un aniversario en la Arena Coliseo. Siempre o empataban con WrestleMania o yo no estaba disponible. Entonces creo que ahora es una oportunidad invaluable porque no hay ningún otro evento que celebrar esa noche y creo que puede suceder sin lugar a dudas. Pero regresando al tema, a Kojima lo he visto un par de ocasiones, lo vi en la Coliseo de hecho, es increíble el tipo, tiene la misma edad que Okumura, un poquito más, un poquito menos, y el cuerpo lo tiene increíble, y a lo mejor no es el luchador más rápido, pero es ese tipo de luchador puro desu que se mantiene en forma hasta los últimos años de su carrera y siempre lo hace genial. Vayan a ver a Kojima, creo que es una experiencia única. Y bueno, la siguiente vez que lo fui fue en el 91 aniversario, donde participó en una lucha que involucraba a varios nombres como Orange Cassidy y Rocky Romero. Y creo que no brilló tanto como uno esperaría, pero bueno, ha tenido sus fechas por ahí en el Consejo Mundial y ahora volverá a tener la oportunidad de defender estos títulos contra los Depredadores, que si no me equivoco ya lo han hecho y lo han logrado con ventaja, obviamente, y son como sus rivales aquí en México, los Depredadores. Por esta condicionante de que los Depredadores tienen la oportunidad una vez más, no me sorprendería nada que ahora sí logren la victoria. Y no me sorprendería porque Cozy Max ya perdió los campeonatos contra Unit y bueno, los recuperó pronto. Entonces creo que sería algo bien interesante ver a Magnus y a Rugido como campeones de MLW, por lo menos aunque sea durante un rango corto de tiempo. Creo que este combate va a estar bueno. Otro que va a estar bueno, quizás por nostalgia para mí, y es que para su servidor esta función es como que se me están cumpliendo mis fantasías de ver algunos luchadores clásicos que quizás nunca he visto. Digo, no son todos. Obviamente me encantaría ver a The Brian Kendrick en algún momento, donde sea, en mi país, pues lo veo muy difícil yo ir a otro país y ver a The Brian Kendrick. Ya ni siquiera sé si The Brian Kendrick lucha, ¿no? Pero me gustaba mucho The Brian Kendrick. Entonces sería como un sueño hecho realidad. Y parte de ese sueño es ver a Paul London. Paul London es un luchador que si no les viene a la memoria como su, su nombre, por alguna razón, tuvo un run en WWE por ahí del año 2005, 2006, 2007, junto con The Brian Kendrick. Y fueron durante muchísimo tiempo, pero les hablo de muchísimo tiempo, campeones en pareja mundiales en WWE. Entonces, bueno, Paul London nos lleva demasiado tiempo en MLW y me encanta que sea quien llegue a Consejo Mundial para enfrentarse a alguien como Neon. Que aparte, en su época, Paul London pues tenía un estilo aéreo, tenía un estilo veloz, así como el que tiene actualmente Neon. No sé si es capaz de luchar como antes Paul London, pero la verdad es que la mera posibilidad de que venga y que vea a uno de esos luchadores que vi pues luchar bastantes veces de morrillo en WWE, la verdad me emociona bastante la llegada de Paul London. Y es lo que les digo, como que en cada lucha hay algo de interés para mí, ¿no? Que en la primera les decía pues que participe Reina Isis como protagonista. Entre todas las amazonas que hay, que hay bastantes buenas, pues eligen a alguien como Reina Isis, que a mí me gusta muchísimo, es de mis favoritas. Que en la otra esté Donovan Dayak y que aparte se enfrente a alguien como Sandokan Jr., ¿no? Que Cozy Max, que incluye a Kojima, que se ha vuelto un luchador
que a mí me apasiona bastante verlo, pues esté presente también y además se enfrenten a los depredadores y que aquí Paul London pues tenga una oportunidad de presentarse ante los mexicanos después de bastante tiempo. Yo siento que ya había venido a México, pero vaya, esta oportunidad es especial desde mi punto de vista. Además la cartelera en general creo que funciona bastante bien. Tenemos otra lucha titular por el MLW National Openweight Title. Sería Último Guerrero, quien ha tenido ya sus oportunidades por títulos de MLW, si no me equivoco, a menos de que ese combate contra Kojima nunca haya sucedido. Originalmente iba a ser durante la fecha del tornado, luego sucedió el tornado y se canceló y no sé si se retomó para otro evento, según yo sí. Pero ahora se va a enfrentar a Matthew Justice. La verdad es que aquí no es como que tenga mucha emoción por el combate, pero creo que es un añadido interesante. Y Último Guerrero no es el estar presente últimamente en las funciones grandes del consejo. Entonces creo que siempre es lindo ver a alguien como Último Guerrero tener protagonismo en México, porque en el extranjero tiro por viaje lo llaman para hacer pues funciones interesantes. Creo que en México ya lo vemos poco. Obviamente está presente todas las semanas, en domingo, en sábado, en martes y a veces en las funciones de viernes, pero vuelvo, ves Homenaje a Dos Leyendas y no estuvo presente. A lo mejor estuvo presente en el aniversario, pero en una lucha showcase. Aquí tiene una lucha titular en México. Habrá que ver cómo la ejecuta, porque creo que todavía Último Guerrero da buenos momentos de ese estilo. Y finalmente tenemos la que probablemente vaya a ser la lucha de excepción de la noche. Místico contra Kushida. A ver, el tema aquí con Místico ya ha escalado a diferentes rangos. Yo defiendo mucho su figura, su momentum, la época que vive, pero ciertamente no puedo defender que lo pones contra Himoru Takahashi y está mala la lucha. Lo pones contra Jericho y está mala la lucha. Lo pones ante Commander y está mala la lucha. Pero al mismo tiempo, pues hay noches donde le va muy bien y aparte pues, tuvo el pretexto esta última ocasión de estar lesionado. Kushida es mucho más veloz, es mucho más joven y puede darle a Místico un combate de valor. Pero también lo podía hacer Commander, por ejemplo, es a lo que voy. Me aterra. Además, muy probablemente este vaya a ser el evento estelar de la noche. Pues es lo normal. Y considerando que del lado de Místico no espero mucho, del lado de Kushida sí. Kushida es otro luchador que a mí me encanta, pero a él sí lo he visto y lo vi de hecho mucho antes de que estuviera en NXT. Participó en un torneo mundial en la Arena México, pero por parte de Liga Elite, en el que hubo bastantes luchadores involucrados, entre ellos Sabu, si no me equivoco, por ejemplo. Y participó en el torneo y fue uno de los últimos en llegar casi a la final. Yo creo que estuvo entre los mejores 4. Y les puedo decir que Kushida es increíble. Bueno, luego tuvo un run deplorable por NXT, que si bien tiene sus momentos, pues la verdad es que en NXT no hizo gran cosa. Luego se fue a TNA a formar parte de diversas historias y actualmente regresó a New Japan. Ahorita yo creo que esto es más como una relación comercial de New Japan con MLW, por lo cual está apareciendo Kushida. Que Kushida también suele aparecer en MLW, pues, pero actualmente es miembro de New Japan. Entonces, me gusta mucho el nombre de Kushida aquí. Creo que probablemente si hacen el tour como suelen hacerlo, tengamos algún Kushida en mano a mano contra algún otro luchador con el que nos puedan dar un combate memorable. Creo que con Místico no va a suceder. Y es triste, es lo que es. Y es una realidad. Pero bueno, no quiero clavarme con el tema. Este es el cartel que tenemos, me parece un gran cartel. Para mí es un cartel de ensueño. A pesar de que el producto de MLW no me encanta, muchos de sus luchadores sí me gustan.
y creo que vamos a tener un muy buen evento de Consejo Mundial de Lucha Libre contra MLW. Y bueno, ahí por aparte pues tienes que mismos miembros de Consejo Mundial de Lucha Libre van a estar presentes en Battle of the Riot 7, si no me equivoco, es el número. Y es reciente en unos días, o sea, cuando estoy grabando esto es este fin de semana ese evento y tienes a gente como Star Junior que va a llegar sin máscara, como Atlantis, como Virus, como Blue Panther, como Esfinge, sabes, luchadores pues importantes para Consejo Mundial de Lucha Libre, además de que bueno, seguramente tendrás a los ya establecidos en estas funciones como Místico, como Okumura. De hecho, ya les confirmo, en Battle of the Riot 7 vamos a tener a Místico contra Templario por el campeonato medio de MLW. Yo creo que esa lucha por sí sola sí puede ser mucho mejor que la que nos están vendiendo con Kushida. Es extraño, ¿no? Es extraño que con los mexicanos sí pueda dar combates así. Me refiero a los mexicanos, a luchadores que luchan en Consejo Mundial más bien. No tanto mexicanos, porque ya vimos que con Commander nada más no. Y Battle of the Riot, para quien esté interesado, pues es un Rumble, es una lucha Rumble de varios luchadores, es bastante larga y el ganador se lleva una oportunidad mundial, si no me equivoco. El último ganador fue Matt Riddle. Y les digo, este año vamos a tener a gente como Hechicero, como Bárbaro Cavernario, como el propio Donovan Dijak, por ahí Paul London, ya hablamos de él, Satoshi Kojima, Paul Walter Hauser, que es un actor, Bobby Fish, ¿no? Un clásico también en NXT, a Matthew Justice, que va a estar viniendo aquí a México, a Kushida, a Ikuru Kwon y a varios otros nombres que serán yendo revelados, además de buenas sorpresas en su momento, que suelen ser más sorpresas como por los jajas que realmente sorpresas per se. Pero se viene este evento este fin de semana y involucra gente de Consejo Mundial. A ver si en próximas semanas estaremos platicando de cómo fue ese combate de Místico contra Templario, al cual le tengo bastantes ganitas. Sin más, vamos a cerrar este bloque que estuvo bastante interesante y bueno, básicamente se lo dedicamos a esta guerra AAA contra Consejo, que próximas semanas tendremos más información, y en el siguiente bloque vamos a hablar de la batalla que tenemos este fin de semana, Consejo Mundial contra el Hijo del Santo, porque a mí me gusta ponerlos frente a frente y tendremos estos dos carteles y si todo sale bien estaremos en las dos funciones. El 82 aniversario de la Arena Coliseo de Ciudad de México. Un evento que yo creo que va a estar increíble como cada año. Recuerdo mucho uno donde Robin y Hombre Bala Jr. ganaron los campeonatos de Occidente, si no me equivoco, los campeonatos de la Coliseo más bien. Y la verdad es que cada año este cartel suele ser bastante bueno y este año no es la excepción. Vamos a hablar de él a profundidad y después vamos a hablar del cartel de la gira de despedida del Hijo del Santo, que ya he platicado anteriormente aquí, pero tenemos un par de actualizaciones. Se los voy a tirar completito y hablemos un poquito más de los últimos detalles antes de esta función. Ambas son este fin de semana, una es el sábado, otra es el domingo. Entonces yo invitaría a todos a que vayan a ambas. Yo voy a ir a ambas en la medida de lo posible. Quizás a la del Santo en representación del podcast y del TikTok como prensa. Entonces ya les estaré platicando si sucede o no. Tendremos una lucha de 2 a 3 caídas de relevos australianos. La Fuerza Poblana, Pegaso y Estigma, junto con Rayo Metálico, contra los Viajeros del Espacio, Futuro y Max Star, Hombre Bala Jr. no, porque continúa lesionado, y Capitán Suicida, quien es, digamos, el representante actual de los Viajeros en el Espacio, que toma como esta
oportunidad constantemente de luchar junto con ellos como tercia, porque pues al final del día son una tercia. Este combate es interesante, bueno, primero porque en el 91 aniversario tuvimos algo muy similar entre los viajeros del espacio, ahí sí con los luchadores completos, con Hombre Bala Jr., una lucha, por cierto, un poco torpe, contra los depredadores. Y ahora no tenemos a los depredadores, pero tenemos a la Fuerza Poblana, que a mi gusto es una combinación también bien interesante, y es la lucha que va a arrancar la noche. Es con la que empiezan las pasiones y yo creo que va a estar bastante bien, sobre todo porque Capitán Suicida está a un nivelazo últimamente y en combinación con estos chicos yo creo que genial. Sería triste que le quitaran el campeonato de tercias a Hombre Bala Jr. La verdad es que Capitán Suicida lo hace increíble, creo que tanto se lo merece del mismo modo. También tendremos una lucha por el campeonato micro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este combate será entre Qué Monito y el campeón actual Tengu. Aquí, digo, probablemente esté bien. Es una lucha a una sola caída, me imagino. La última lucha que tuvimos de este estilo, hasta donde yo me quedo, fue el primero de este año, sin salida. Y fue donde Tengu se enfrentó a Kemalito por el título. Una lucha que al final no me encantó el resultado. Yo no esperaba que Tengu se llevara el título, pero pues tanto Consejo como AAA les gusta darle los títulos a personas que han luchado bastante por ello, más que a quienes tengan más boga en ese momento para ganarlo. Entonces, suele pasar. Aquí seguramente tengamos un buen momento con Tengu y con Qué Monito, pero no creo que Qué Monito logre el título todavía. De hecho, sigue siendo un rookie en el Consejo y apenas sería, yo creo, uno de sus primeros grandes combates. Digo, todos sus combates con Kemalito han sido divertidos e interesantes, pero esta es su primera oportunidad fuera de esa rivalidad. Entonces, pues bien por Kemonito, y creo que es un combate que debe estar en una cartelera especial como lo es la del 82 aniversario. Tenemos un match relámpago entre Dragón Legendario y Crixus. Ellos fueron los finalistas de la gran alternativa del año anterior, ¿no? Una que todos esperábamos que ganara Crixus. De hecho, por lo menos todos mis allegados y yo esperábamos que ganara Crixus junto con Último Guerrero, y se la terminó llevando Templario con Legendario. Y bueno, de ahí devino que Legendario cambiara su nombre a Dragón Legendario. Si me preguntan a mí, un poco raro tantos dragones en Consejo Mundial. Y bueno, ya se hicieron los jajas de poner a todos los dragones juntos: Dragón de Fuego, Dragón Rojo y Dragón Legendario. Bueno, ya, la verdad es que combinaciones extrañas. Me gusta el combate, me gusta porque continúa una cronología, establece una rivalidad que puede mantenerse a posteriori, y creo que este es un buen momento para tener una lucha mano a mano entre ambos. También tendremos la Copa 82 aniversario de la Arena Coliseo en un torneo cibernético donde estarán involucradas la campeona nacional femenina India Sioux, Dark Silueta, la campeona de Occidente y campeona de Japón versión Consejo Mundial Lluvia, la campeona mundial de mujeres Seuxis, la campeona mundial de parejas Jarochita. Oye, que Lluvia tiene 3 títulos ahorita, qué locura. Reina Isis, actual ganadora de el Grand Prix femenino. Skadi, campeona nacional en parejas. La Catalina, que actualmente no tiene como ningún título relevante, fue campeona universal hace un año y se llevó la Copa del Inframundo este año, pero realmente la Catalina no ha tenido como gran cosa últimamente. Kira, campeona nacional en parejas, y Perséfone, campeona universal de este año, además representante del consejo en Bristol Dynasty, campeona de una copa en Puebla también, por ahí relevante. Entonces, un gran conjunto de amazonas, probablemente las mejores amazonas del consejo. Quiero pensar que Dark Silueta tiene un título que no me estoy acordando cuál es, porque aquí entre todas las demás, bueno, no, porque Reina Isis tampoco tiene título, ni la Catalina, olviden lo del título. Creo que tienes lo mejor que hay en tus carteleras. Por ahí podrá faltarte
Zanelli, a mí me encanta Zanelli, creo que a veces se equivoca y quizás por eso no está presente en este tipo de carteles, pero creo que tienes a lo mejor de tu empresa y esta copa creo que va a estar bastante interesante. Torneo cibernético, seguramente dividido entre rudas y técnicas. Veamos quién va a ganar esto porque habiendo tantos nombres maravillosos, creo que sería buen momento para que lo gane una mujer que últimamente no ha recibido tanto brillo como las demás. Digo, a ver, si nos vamos a lo físico, Dar Silueta también acaba de ganar la Copa Irma González y vuelvo, la Catarina ganó la Copa del Inframundo. O sea, todas han sido ganadoras importantes en el último año, en los últimos 365 días. Todas han ganado algo importante. No hay aquí nadie que sea más o menos. Pero sí siento que hay una oportunidad para que no sea Persephone la ganadora, para que no sea Zeuxis, que son igual de valiosas, para que no sea Reina Isis, sino cualquiera de las otras luchadoras involucradas que a lo mejor no suele tener tanto protagonismo como Jarochita o como Lluvia, que tampoco lo tienen, y creo que sería bastante interesante incluso verlas en mano a mano, ¿no? Un combate más por el Campeonato Mundial de Tríos, los Infernales que ganaron este título en la pasada noche de campeones y según yo no han tenido tantas defensas contra el Galeón Fantasma, Barbosa, Difunto y Sandokan Jr. Y aquí para mí es clarísimo que el Galeón Fantasma se va a llevar los títulos. Me parece lo lógico, es lo que le das a una tercia que está haciéndolo bien y que debería tener este tipo de títulos. No les puedes dar los nacionales porque digamos ya están debajo de la categoría de estos hombres, aunque son igual de valiosos, déjenme decir eso. Creo que le toca tener estos títulos al Galeón Fantasma y los Infernales pues no pierden nada, al final del día son multicampeones y son históricos los Infernales, entonces a mí me gustaría ver mucho al Galeón Fantasma llevándose estos títulos de tercias. Finalmente, una lucha de 2 o 3 caídas en relevos australianos, los Depredadores, Rugido, Volador Junior y Vegas Depredador, que quien siga este podcast sabrá que durante muchísimo tiempo yo he dicho, oye, digo hasta hace unas semanas que hizo su cambio a técnico Magia Blanca, ¿dónde está Vegas? ¿Dónde está Vegas? Que se fueron al tour en Japón y fue donde por fin apareció como depredador, pero semanas antes tenías a los depredadores en diferentes carteles y Vegas andaba en la segunda lucha con los mismos luchadores que llevaba luchando meses, ¿no? Con Okumura, con Legendario, con Crixus, que todos ellos ya deberían estar en otra posición en la cartelera y bueno, se repetía por programación estos hombres en el mismo posición de la cartelera y los depredadores arriba. Bueno, pues Vegas ya está con los depredadores oficialmente, de hecho su nombre ya es Vegas Depredador, así se presenta en todos los carteles, lo cual me gusta. Sale Magia Blanca, que era como la pieza, supongo que no dejaba que avanzara Vegas, y ahora tiene un evento estelar junto con los Depredadores, lo cual también es pues genial a mi punto de vista. Y se van a enfrentar al Sky Team, como no podía ser de otra manera, Máscara Dorada y Neón, acompañados de Titán, lo cual me gusta, porque creo que es un buen conjunto de luchadores. Pero me parece extraño por demás que no esté Místico aquí. Falta muy poquito, es esta semana. Y hay que recordar que técnicamente el Místico está lesionado. Pero creo que aquí iba el Místico. Creo que aquí sin problema podían meter al Místico. Y además cuando anunciaron el cartel, el Místico todavía no estaba lesionado oficialmente, según. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Ni idea qué onda con este tema, pero me gusta que esté presente de esta manera y seguramente Magia Blanca tendrá alguna involucración en la lucha. Entonces, me gusta el conjunto, me gusta el cartel, creo que es un muy buen cartel para este fin de semana. Es el mejor cartel para este fin de semana. Tienes a todo tipo de luchadores. Yo podría decirles así a vista pronta. Me encanta Capitán Suicida, me encanta India Sioux, Lluvia, Seuxis, La Jarochita, Reina Isis, Kira, Perséfone. Me gusta muchísimo Euforia, ¿no? Creo que tiene su lugar importante en la historia ya. Los Infernales en general, el Galeón Fantasma en general, Vegas Depredador,
Máscara Dorada, Neón, Titán. Tienes muchísimos nombres interesantísimos y creo que es un muy buen cartel para este sábado. Y estará en competencia de alguna manera con la del Hijo del Santo. Digo, bueno, el domingo también tendremos una función en la Arena México que será a la misma hora que la del Hijo del Santo. Es lo de cada semana, pero no los pongo a batallar porque para mí los eventos importantes se remarcan. Por un lado tienes el 82 aniversario de la Arena Coliseo y por otro lado tienes, se supone, la última fecha del Hijo del Santo y aparte va a apostar su máscara. Entonces creo que los pones al mismo nivel por esa razón, no porque sucedan al mismo tiempo. Si hablamos de eso, todos los días hay funciones que se empatan en Ciudad de México y no por eso están batallando. ¿Sí? Más bien creo que este es el conjunto que yo estoy haciendo. Y hablando de eso, tenemos que hablar detalles actualizados del Hijo del Santo. Cosas que ya sabíamos, pero que teníamos que platicar de manera oficial aquí en el podcast. Se nos ha liberado una serie de informaciones durante los últimos días que confirman cosas que ya sabíamos sobre este evento del Hijo del Santo, pero pues que al final del día mejoran el producto que ya sabíamos que iba a suceder de una u otra manera. Primero que nada, y antes que todo, tenemos la actualización oficial de la lucha estelar de la noche. Y aquí voy a empezar desde la estelar hasta la de abajo porque pues creo que vale mucho la pena hacerlo de esta manera. Nosotros sabíamos que íbamos a tener a Fuerza Guerrera contra el Hijo del Santo básicamente desde que empezó la gira y desde que fue la promoción. Sabíamos que este iba a ser el clímax de la gira y ciertamente lo ha sido. Ciertamente ha sido la rivalidad que se ha construido y ahora tendremos este evento el próximo 6 de abril, que por cierto seguramente todavía hay muchos boletos, pero les invito a que se den la oportunidad de ir, porque si bien y se pueden acercar al podcast, yo no he sido el que mejor hable del evento, sí puedo decir que es una fecha importante. Al final del día se retira una figura importante de la lucha libre mexicana. Dicho lo cual, sabíamos que Fuerza Guerrera y el Hijo del Santo iban a terminar en lucha de apuestas, no sabíamos cómo. Primero pensamos que mano a mano, un poquito ahí se tendió hacia esa idea. La realidad es que después, pues por diferentes circunstancias, hemos notado que pues no va a ser de esa manera. No vamos a tener el evento tal cual se nos ha dicho que iba a suceder. Y entonces se añadieron pues diferentes elementos alrededor. Se dice que es un cuadrangular de máscaras, pero hay 3 sombras anunciadas en redes sociales. Las 2 más identificables ya se nos revelaron, además de Fuerza y de Santo. Tenemos a Elia Park, que en la conferencia de prensa mandó un mensaje y dijo: oye Santo, me estás dejando fuera de la jugada y eso a mí no me gusta, entonces te anuncio que yo también voy por tu máscara. Y a Men Rey del Yogurt, Misterioso Junior, quien ha tomado esta importancia durante los últimos meses en la gira y que además, bueno, viene de salir de tener mucho tiempo un trabajo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Dicho esto, pues sí, efectivamente tendremos hasta el momento un cuadrangular de máscaras. Ya está oficializado, por ahí la información que sueltan es muy poca. No es que ya nos hayan dicho que estos luchadores se van a enfrentar por la máscara. Quiero confirmar eso, para esta fecha no lo han dicho. Pero sí están involucrados en la lucha. Misterioso y Elia Park aparecieron en un mismo banner con estos personajes y todos están hablando de jugarse la máscara. Hay el tema es que seguimos sin saber si van a enfrentarse todos para saber quién se enfrenta al final con el Hijo del Santo. Es extraño. Todavía hay una sombra que no se ha revelado. Muy probablemente se revele y muy probablemente la tengamos. Que la verdad es que no me parecería nada mal tener a Último Dragón en este evento, ¿saben? Una leyenda, Último Dragón. Entonces, por ahí es donde está extraño y no sabemos exactamente qué va a suceder. Yo esperaría que suceda lo mejor posible. Que tengamos un muy buen evento y que lo disfrutemos de todas a todas. Entonces, por lo pronto, tenemos a estos 4 luchadores involucrados en la lucha de máscaras. Y ya cuando platiquemos aquí del análisis general del evento,
pues la verdad es que vamos a poder tirar para arriba o para abajo sobre qué creemos que va a suceder con lo que queda de la gira. Pero por lo pronto será hasta ese día que nos revelen cómo va a funcionar esta lucha. Y me gusta mucho más que lo hagan de esa manera porque la ocasión anterior nos revelaron toda la información previo y después cuando era el momento importante de hablar de esta información, la realidad es que nos la repetían y nos la repetían y se hizo larguísimo ese evento, creo que duró más de 3 horas, ¿no? Entonces me gusta que se quede un poquito al aire y que si quieres saber qué va a pasar, pues vayas al evento, porque así a primeras no te lo van a decir. Otra lucha que tenemos confirmada para la noche es un cuadrangular, pues llamémosle de estilos, cuadrangular de estilos. Tenemos a La Parca Junior y a Desalmado Ibarra contra Supernova y Tigre Blanco, contra Huracán Ramírez y Ciclón Ramírez, contra Heidi Karui y Zumbi. Un combate que yo creo que va a estar bastante bien. La verdad es que la combinación de los 4 equipos me gusta. Todos han sido luchadores que de una u otra manera han estado presentes en la gira. Algunos estuvieron en la versión anterior del evento. Huracán Ramírez, Ciclón Ramírez, Supernova, Tigre Blanco, Heidi Karui. Y bueno, tienes añadidos como Zumbi, que a mí me parece que está bastante bien añadido aquí. Y por ahí, si no me equivoco, Desalmado Ibarra, La Parca Junior, Elia Park Junior más bien. Entonces, me gusta este combate, creo que le añade saborcito al evento y creo que vamos a tener por sí solo un conjunto de combates mucho más interesante que los que nos presentaron la ocasión anterior en México. Entonces, por ahí para mí ha sido una cartelera que de por sí ya se ve bastante bien y creo que vamos a seguir teniendo grandes momentos de esta gira del todo por el todo, creo que mucho más establecida que las anteriores. Para mí, sin duda, es probablemente el mejor combate en conjunto, los mejores combates en conjunto que se nos han presentado de, de la gira. La verdad, yo me quedo con eso, con que nos han dado un conjunto de luchas bastante buenas. Tenemos un combate más, mano a mano, probablemente el que abra y que esté bastante interesante. Redimido contra Bobby Lee Nueva Generación. El anterior mano a mano en Ciudad de México estuvo bastante bien, entonces yo confío que en esta ocasión se repita esa cosa padre. Y tenemos un combate de hijos de leyendas, que creo que es la otra parte bien interesante. Dr. Wagner Jr., Tejano Jr. e hijo de Fishman contra Dralístico, que para mí es una adición increíble al cartel. Santo Jr., que será su debut en Ciudad de México y me gusta muchísimo esta parte. Y el hijo del Elia Park, o sea, la familia real estará completita. Dicho esto, básicamente nos queda hablar de un solo combate, que es el que nos había quedado pendiente de alguna u otra manera en la última edición de este podcast que hablamos del todo por el todo. Y es el combate femenino. Y es porque no nos habían hablado de todas las luchadoras que estaban involucradas en él. Y creo que ya tenemos a todas. De manera oficial nos las mencionaron en redes sociales. Entonces vamos a hablar una vez más de ellas. Lou Dark, Crazy Star, Mujer Demonio, Magic, Adira, Yulisa, una edición enorme, hija de Fuerza Guerrera y Lady Apache. Yo creo que un conjunto de luchadoras jóvenes, veteranas, hijas de leyendas, buenísimo. Y creo que tener un torneo cibernético de 4 contra 4, si lo hacen a buen ritmo y con mucho valor, vamos a tener una función enorme. Vuelvo, creo que tenemos combates interesantes, tenemos un mano a mano, una lucha de hijos de leyenda, tenemos una cuadrangular de parejas, tenemos la lucha de apuestas final que va a ser la más importante y este quinto combate femenino creo que la combinación es excelente. Y si me preguntas a mí, tener a Lady Apache contra hija de Fuerza Guerrera, que es la historia que nos han ido contando durante los últimos meses en esta gira del todo por el todo, desde el arranque es Fuerza Guerrera contra
Lady Apache. Entonces creo que va a ser la conclusión lógica, aunque claro que a mí me encantaría ver a una Yulisa con este lugar, ¿no? Me gusta mucho que Yulisa esté involucrada, me gusta mucho Yulisa en general. A ver qué pasa, a ver qué tanto tenemos para explorar en esta gira del todo por el todo. Yo creo que definitivamente estamos ante un evento que también va a estar bastante bien y que si lo comparas con el anterior, mejora mucho el cartel en el sentido de estructura. Creo que tenemos la caída de una cabellera segura y de una máscara segura. Pueden ser hasta dos máscaras, entonces es una locura. Y también creo que el torneo cibernético encaja mucho mejor que el torneo de la muerte, por ejemplo. Creo que en el torneo cibernético todo lleva más ritmo, todo es más aguerrido, todo llega a una conclusión más lógica. Me gusta que haya un torneo cibernético femenino. Me gusta que muy probablemente caiga una máscara importante, porque sin lugar a dudas, si involucras al Hijo del Santo, a Elia Park, a Misterioso Junior, a Fuerza Guerrera y a un supuesto último dragón, cualquiera de las 5 máscaras es importante. Habrá quien diga que la de Misterioso Junior a lo mejor un poco menos, pero nada más a la mejor. Todos son luchadores importantes a su nivel. Incluso si cae la de Fuerza Guerrera, que yo no estoy tan seguro que vaya a ganar la de Fuerza Guerrera, es un momentum, es histórico, es la caída de la máscara del Mosco de la Merced. Una máscara que estaba palabrada para el Consejo Mundial, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que exista esa posibilidad. Pero vuelvo, quien sea que caiga la máscara, va a ser impactante. No va a ser como en la función anterior, que cae la cabellera de Rayman. Que era muy probable que cayera una cabellera. Y era más probable que fuera la de Rayman. Y aparte con esta historia que involucra a las dinastías de los 100 caras contra las dinastías de los Rayos de Jalisco, pues era difícil que no hubiera ese resultado tan predecible, tan obvio y tan pobre. Y también la ejecución de Rayman, bueno, ni les cuento. Pero aquí tienes una máscara importante sí o sí. Incluso, y me voy a atrever a más, incluso, pues más importante que la máscara que cayó en el homenaje a dos leyendas. A ese nivel. Y lo es, porque, vuelvo, a quien puedan despreciar más, que sería Misterioso Junior. Es legendario Misterioso Junior. Es un luchadorazo. Tiene mucha trayectoria. Imagínate que cae la máscara del santo. Pues, quizás no pase. Pero imagínate. Fuerza Guerrera, Elia Park, Último Dragón. Todos son grandes. Creo que va a ser una función interesante. Creo que va a ser un momento icónico. También creo que nos van a anunciar una función más en Ciudad de México. No me sorprendería nada. Y aquí con esto vamos a cerrar el tema del día de hoy. El Hijo del Santo, en la última conferencia de prensa y en las últimas entrevistas que realizó antes de los últimos días de marzo, mencionó que él tenía mucho interés en retirarse entre el 15 y el 17 de octubre porque coincidía con la fecha de su debut. Entonces, pues para él tenía mucha lógica terminar en esa época. Es interesante porque el evento de Todo por el Todo que arrancó la gira coincidía con el debut de su papá y ahora quiere coincidir con su debut la fecha de su retiro, cosa que oficialmente, y esto ya es una noticia, o sea, ya se las puedo decir directamente, oficialmente no va a pasar. Oficialmente el santo no se va a retirar en las fechas en las que debutó. ¿Por qué? Porque ya tiene confirmadas sus últimas fechas en Inglaterra, en el York Hall, si no me equivoco. 30 de octubre y 1 de noviembre, lo cual ya rompe lo que él mismo había dicho, que era retirarse en octubre. Ya no va a pasar retirarse en octubre, imposible que se retire en octubre, porque oficialmente su última lucha hasta el momento es el 1 de noviembre. Y a mí me sorprendería muchísimo que su última lucha oficial, históricamente hablando, sea en Inglaterra. Yo creo que vamos a tener alguna fecha más aquí en México en noviembre de 2025.
¿Dónde? No tengo ni idea. O incluso en Estados Unidos, pues, pero en un lugar mucho más cercano a donde están los grandes aficionados al Hijo del Santo. No creo que vaya a ser en Inglaterra su última lucha. No creo que sea la del 1 de noviembre, pero bueno, ya veremos. Por algo él no ha confirmado cuándo son sus últimas fechas oficialmente. Por algo no lo ha hecho. Por algo todavía está pendiente su visita a Japón. Por algo todavía está pendiente su visita a Estados Unidos. Por algo no mencionó cuando se presentaron todas las fechas originalmente que se iba a Dubái y terminaron yendo a Dubái. Entonces hay mucho todavía por explorar con el Hijo del Santo. Todavía queda una función en Veracruz, que todavía no ha sucedido para cuando grabo este podcast. Todavía queda pendiente una función en Guadalajara. Entonces, hay pendientes. Él ya dijo que no va a ir a todas las plazas en las que se solicita al Hijo del Santo, pues porque no le da la vida. También puede ser porque pueda pasar como en Aguascalientes, que es una plaza más chica y que quedó vacía. Creo que vamos a tener más fecha en Monterrey. No me sorprendería tener otra fecha en Monterrey. Sabremos más cosas ahora que sucede el evento. Yo creo que tendríamos que tener una fecha más en Ciudad de México, a lo mejor en un recinto más pequeño. Pero por lo que respecta al Santo, estamos ante lo último. Y esta es la última oportunidad para muchos de ver al Hijo del Santo. Entonces, te invito a que vayas al evento este 6 de abril. Yo espero estar acreditado como prensa. Y si no lo estoy, bueno, yo voy a ir de todos modos. Pero en la medida de lo posible, si estoy acreditado, pues increíble. Y les puedo decir que hay merch muy linda. Si te gusta el Santo, hay merch muy linda. Hay desde vasitos. Yo los de la edición pasada me compré un par. Son muy lindos. Espero que haya nuevos para esta edición. Desde vasitos, pósters carísimos, por cierto. Muy, muy caros, pero que tienen cierta calidad. Máscaras oficiales del Hijo del Santo. Playeras. Pues hay de todo. Entonces tendremos un fin de semana de lucha libre con mucha lucha libre en Ciudad de México. Y ya saben que eso a mí personalmente me emociona. ¿Qué más tenemos, chicos, para cerrar este podcast? Que afortunadamente nos ha quedado un poco más largo otra vez. Eso es bueno. Últimamente me costaba pasar de los 40 minutos y ahora estamos sobrepasando la hora. Genial. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por hablar en las siguientes semanas? Les voy a dar un poco el cronograma de lo más reciente que vamos a hacer aquí en Espíritu del Ring. Para empezar, este podcast que están escuchando sale el 1 de abril. Sería el primer podcast de abril y estaría quedando pendiente qué onda con Penta, porque Penta algo va a ser el lunes antes de que esté grabando este podcast. Ya sabemos que Fénix debuta este viernes en SmackDown. Creo que son datos importantes que no estaré comentando próximamente aquí en Espíritu del Ring, porque resulta que la semana que viene tendremos un podcast especial aquí en el canal que es defendiendo WrestleMania 25. Estoy seguro que ya había comentado en algún otro momento que iba a hacer un podcast defendiendo WrestleMania 25 porque es el primer WrestleMania técnicamente que yo vi. Y porque últimamente veo que recibe mucho hate porque es el favorito de muchas personas que empezamos a ver WWE en esa época. Entonces, para mí no es mi favorito, pero es uno icónico. Y voy a defenderlo. Entonces, la semana que viene tendremos defendiendo WrestleMania 25. Eso para el martes 8 de abril a las 5 de la tarde. Recuerden que es la hora en la que sale el podcast aquí en Espíritu del Ring. Es decir, que voy a dejar pendiente hablar de lo que sea que pase con Penta, de lo que sea que pase con Fénix, de lo que sea que pase en el 82 aniversario de la Arena Coliseo, de lo que sea que pase con el Hijo del Santo. Todo eso va a estar pendiente, ¿vale? Seguramente haré algún espíritu inquieto sobre estos temas dependiendo la calidad y el pronunciamiento del tema, pero por el momento quedará pendiente. Y para el martes 15 de abril estaré subiendo aquí al canal de Espíritu del Ring un podcast analizando toda la cartelera de WrestleMania 41, que seguramente faltarán detalles por confirmar, aunque yo creo que ya estará más que cerrada. Ya hicimos un fantasy booking de WrestleMania 41 aquí, entonces lo puedes ir a checar, todavía estás a tiempo. De hecho, hemos coincidido prácticamente en todo y todavía no han confirmado una lucha que rompa nuestra quiniela, que a mí me gustaría mucho que suceda eso. Entonces, por el momento tendríamos que analizar ese cartel pues rápido, porque como ya hablamos de las luchas en el Fantasy Booking, aquí tendremos que ver cómo han llegado.
Y en ese mismo podcast, si nada sale de la norma, estaríamos hablando claramente de, con toda la lógica del mundo, lo del Hijo del Santo, ¿no? ¿Cómo fue lo del Hijo del Santo? ¿Cómo resultó? Estaríamos hablando aquí en el podcast principal, aunque si tú sigues el proyecto en general, sabrás que de Espíritu Inquieto sale mucho más rápido y que hablo más directamente de los temas, pero entre que sucede y eso no, el año pasado cuando fui a la función del Hijo del Santo, coincidía con otras fechas importantes, entonces no pude hablarlo en el podcast principal directamente, pero lo hablé en un Espíritu Inquieto y pues ahí como que se resolvía rápido el tema. Eso para el 15 de abril. Justo al día siguiente yo salgo de viaje y me voy a perder algunos momentos de WrestleMania seguramente, entonces yo lo estaré viendo lo más rápido que pueda y si todo sale en orden y ya estoy de vuelta aquí en mi casa para ese momento, el martes 22 de abril estaremos hablando de WrestleMania 41 a detalle, un podcast únicamente dedicado a todo lo relacionado con WrestleMania 41 y que espero que sea un gran podcast porque será el primero que hablemos de WrestleMania. Obviamente espíritus inquietos, cosas relacionadas, hasta ahí. Y para el último podcast de abril no voy a confirmar nada de manera oficial, pero prácticamente ya estaríamos ante el 69 aniversario de la Arena México, ya estaríamos ante un cartel muy probablemente de Fantástica Manía, días después va a ser esta combinación de funciones de las que hablamos al principio del programa, que son AAA y Consejo Mundial, o sea, que todo vuelve a su lugar, todo vuelve a estar en orden y seguramente nos tocará hablar de esas funciones y además hablar la siguiente semana, la 1 de mayo, de cuáles fueron los resultados generales de eso. Y para eso ya estaríamos hablando de 40 y tantos programas, chicos, lo cual es bastante interesante y nos acerca bastante al número 52, que es cuando estaríamos más o menos cumpliendo un año de hacer podcast. Creo que sería en el 51 porque hubo una semana en la que no pude subir por enfermedad, pero en el 52 ya estaríamos cumpliendo el año y me emociona bastante, nos acercamos bastante y quizá previo a eso pues estemos preparando algo interesante aquí en Espíritu del Ring. Esto sería todo por esta semana, muchas gracias por escucharnos. Platíquenos qué opinan de la programación que tengo planeada para este mes. Es el primer mes que planeo tan específicamente la programación. Y al final del siguiente podcast les puedo decir hacia dónde nos estaremos encaminando en otros sentidos. Digo que ya les di la premisa, pero necesito que me confirmen otras fechas las propias empresas. Entonces, sin más, esto fue Espíritu del Ring. Muchas gracias por escuchar el capítulo 39. El siguiente es el 40 y estaremos hablando de WrestleMania. Además, tenemos muchas otras cosas que platicar. Yo fui Chris Spirit, chao. Espíritu del Ring con Queer Spirit.